Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Becerra Cruz. Soy médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana. El día de hoy iniciaremos con el curso virtual Abordaje del pie diabético. Vamos a revisar el temario, el cual constará de 19 clases, divididas de la siguiente manera: introducción, anatomía del pie, biomecánica del pie, epidemiología del pie diabético, fisiopatología del pie diabético, clasificaciones en pie diabético, de las cuales existen varias. Considero que la mayoría de ustedes conoce alguna, sin embargo, la revisaremos y de esta manera se evaluará cuál es la que pueden utilizar de mejor manera en su práctica diaria. También repasaremos la historia clínica y exploración física en el pie diabético. Estudiaremos pie diabético neuropático, pie diabético con angiopatía, donde evaluaremos el examen vascular y cómo realizarlo y cuándo derivar a cirugía vascular. El tema 10 va a ser infección en pie diabético. También vamos a ver el abordaje médico del paciente con pie diabético complicado y la importancia del manejo multidisciplinario. El tema 12, vamos a hablar de la amputación mayor o menor, cómo, cuándo y por qué. Angioplastía contra cirugía abierta, cómo, cuándo y a quién. Pie de Charcot, diagnóstico clínico y manejo. El tema 15, hablaremos acerca de la evidencia en manejo de pie diabético, presión negativa, concentrado rico en plaquetas. Manejo de heridas en pie diabético, recuperación y rehabilitación. Vamos a ver algunos casos clínicos y por último, algoritmos de manejo en pie diabético. Iniciaremos con la introducción. La diabetes y sus complicaciones se han convertido de manera rápida en las causas más comunes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se cree que para 2040 habrá arriba de 642 millones de personas diabéticas en el mundo. Es por eso que este taller y este tema es de gran importancia, debido a que una gran parte de los diabéticos tiene riesgo de presentar una úlcera en su pie. Es por eso que existe una incidencia de úlceras diabéticas de 25% a lo largo de la vida de un paciente con diabetes. El enfoque debe ser la prevención de las mismas. Es decir, que de 100 diabéticos, 25 presentarán una úlcera, una cifra verdaderamente importante, y parte de ello va a depender de la prevención que se realice con estos pacientes para que de esta manera no presenten dicha lesión y a la larga las complicaciones. Estudios señalan que el 85% de las amputaciones son precedidas de una úlcera. La mortalidad a la amputación a los 3 años es de un 50% y a los 5 años aumenta al 68%. Es decir, que aquellos pacientes diabéticos que debutan con una úlcera de pie diabético y progresan a amputación, la mitad de ellos a los 3 años llegan a fallecer y a los 5 años este porcentaje aumenta en un 68%. Entonces, con estos datos nos damos cuenta que la prevención de úlceras en pacientes con pie diabético salva vidas. Y también es importante mencionar que la posibilidad de amputación de la extremidad contralateral es del 42% en los primeros 3 años. Es decir, que muchos de los pacientes que son amputados pueden tener el riesgo hasta en un 42% de que se ampute la extremidad contralateral, debido a las diferentes adaptaciones que tiene que tener esa extremidad por el hecho de haberse amputado la otra. El pie diabético es una de las complicaciones más graves y muy costosas de la diabetes en el mundo, y de no tratarse a tiempo, las consecuencias pueden ser fatales. Como se comentó en la diapositiva anterior,
La probabilidad o el aumento de la mortalidad en pacientes que son amputados es verdaderamente alta. Además del riesgo que tiene el paciente que amputamos en una primera vez de tener una segunda amputación en un alto porcentaje. Entonces, es por eso que vuelvo a repetir, la prevención de úlceras en pacientes diabéticos es muy importante. En la actualidad, la mayor mortalidad ocurre a consecuencia de enfermedades como la diabetes, enfermedad cardiovascular, evento vascular cerebral, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y ya no de enfermedades infecciosas como en el pasado. Gran parte de esto es debido a los malos hábitos alimenticios que tenemos, así como el sedentarismo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2014 murieron 50 millones de personas por diabetes, 1.5 millones de personas por VIH, 1.5 millones de personas por tuberculosis y 0.6 millones de personas por malaria. Esto quiere decir que la diabetes por sí sola mata a más personas que el VIH, la tuberculosis y la malaria, enfermedades que por sí solas la población las considera muy mortales y les da de alguna manera una importancia grande a comparación de la diabetes, que muchas veces la mayoría de las personas refiere decir, bueno, ya tengo la enfermedad, pero como no me duele, como no siento, como no me molesta hasta cierto punto, es una de las llamadas enfermedades silenciosas, los pacientes no tienen el adecuado cuidado y cuando se dan cuenta de su progresión, muchas veces es demasiado tarde. Es importante mencionar que los niveles de glucosa elevados de forma persistente aumentan el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares que afectan distintos órganos y sistemas, causando problemas cardiovasculares, retinopatía, nefropatía, entre otros, como son la ceguera, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, insuficiencia renal y amputaciones, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Entonces, de acuerdo a las complicaciones antes mencionadas, es importante hacer énfasis en la prevención, realizar ejercicio, dormir bien, alimentarnos de manera adecuada, seguir nuestro tratamiento y sobre todo acudir con el personal de salud. Es por eso que una vez establecida la enfermedad, deben controlarse los factores de riesgo de complicaciones, como son mantener glucosa en niveles adecuados, control de la presión arterial, perfil de lípidos en niveles normales, control de peso, evitar o cesar el hábito tabáquico, control de la dieta y actividad física. Para tratar pie diabético es importante conocer su definición. Según la Organización Mundial de la Salud, el pie diabético se define como la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie asociado a neuropatía diabética y diferentes grados de enfermedad vascular periférica, resultado de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por una hiperglicemia mantenida, es decir, niveles de glucosa altos en pacientes no controlados. Por otro lado, la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el pie diabético como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglicemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y luego de un desencadenamiento traumático produce lesión y o ulceración del pie. Por otro lado, también es importante mencionar la definición de pie diabético descrita por Sanelian. Para los que no conocen, Sanelian es un centro de prevención y salvamento de pie diabético, dirigido por el doctor Fermín Martínez de Jesús, el cual es presidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético.
La definición es la siguiente. Es un síndrome de etiología, complejidad y gravedad variable, caracterizado por la destrucción de tejidos en su extensión y profundidad de zonas y aspectos topográficos del pie, causados y o agravados por infección, isquemia y neuropatía, que puede causar amputación y o la muerte de los pacientes con diabetes. Esta definición me parece muy buena y un poco más amplia y que engloba diversos factores a comparación de las que mencionamos anteriormente. La prevalencia de úlceras activas en diabéticos va de 1% en países europeos a un 11% en Norteamérica y África. Esto más que nada va a depender del grado de desarrollo y cuidado en salud que exista según sean países ricos o países en vías de desarrollo. Entonces, es importante mencionar que muchas veces en países industrializados, países de primer mundo, vamos a tener índices de úlceras activas muy bajos a comparación de lo que podríamos encontrar en México o Sudamérica. Y también es de gran importancia que conozcan que la diabetes es la primera causa de amputación no traumática en la mayor parte del mundo. Es decir, la primera causa de amputación que no es originada por algún traumatismo como un choque automovilístico, un accidente en alguna industria, una lesión por objeto punzocortante, llámese machete o algún otro objeto que pudiese desencadenar una amputación. La diabetes supera a todos y cada una de esas factores que acabo de mencionar. Entonces, es por eso que debemos de hacer énfasis en los pacientes diabéticos sobre la prevención de úlceras activas, para que de esta manera prevengamos las amputaciones y en el peor de los casos, la muerte. Además de la neuropatía, es muy común la asociación de etiología vascular como complicación en el pie diabético, tanto micro como macrovascular, que puede presentarse en el 46% de los casos o en el 65% de los casos respectivamente. Esta diapositiva es muy ilustrativa porque, como podrán notar, en esta superficie del pie vamos a encontrar una úlcera, la cual muchas veces se desbrida, pero si no se realiza una adecuada valoración del paciente y no se detecta que el motivo de dicha úlcera es de etiología o complicación tanto neuropática como vascular, esta herida muchas veces no va a sanar y en el peor de los casos evoluciona a una amputación del primer ortejo derivada de un mal abordaje de dicho paciente. Y es importante mencionarlo porque muchas veces por tratar de ayudar a un paciente se le termina perjudicando. Esta gráfica es muy esquemática y nos demuestra cada uno de los escalones que pasa un paciente antes de llegar a la amputación. Es decir, que tenemos un paciente diabético, el cual empieza a tener problemas de neuropatía, posteriormente puede ocasionarse una ulceración, la cual la úlcera puede estar infectada o no, y posteriormente tener una amputación. En ese caso podemos brincarnos este escalón de la isquemia porque no todos los pacientes con úlcera e infección tienen alguna enfermedad vascular periférica. Entonces, en el peor de los casos, vamos a tener un paciente diabético con neuropatía, con isquemia, que se ulcera, se infecta y posteriormente evoluciona a una amputación. Entonces, en nuestras manos está que el paciente diabético descienda cada uno de estos escalones y culmine con una amputación. La clave en el tratamiento del pie diabético es identificar los factores de riesgo para padecerlo y evitar la formación de úlceras y la consecuencia de las mismas. Es por eso la importancia de la historia clínica y la exploración física en la valoración de un paciente con diabetes.
Se dice que más del 50% de las úlceras se volverán infecciosas y de estas el 20% terminará en amputación. Entonces, es por eso que el 50% de las úlceras se va a infectar, entonces es importante que podamos evitar que se generen esas úlceras porque al valorar a 100 pacientes con una úlcera, el 20% de ellos va a terminar en una amputación con las consecuencias que ya se han definido anteriormente. Una de las etiologías más frecuentes del pie diabético es la neuropatía, que puede ser autonómica, motora o sensorial. Estas definiciones serán abordadas posteriormente en las siguientes pláticas. Es importante mencionar que la prevalencia de neuropatía periférica va de 16% hasta un 66% de diabéticos según el grupo de estudio. Y, por lo tanto, tenemos que identificar, tratar y evitar las complicaciones para evitar lesiones en los pies de los pacientes con diabetes. Generalmente, la neuropatía se le denomina en guante o en calcetín y muchas de las veces es simétrica. Este cuadro nos permite establecer las categorías de riesgo según la sensibilidad del paciente, es decir, de acuerdo a la evaluación de neuropatía en los pacientes diabéticos. Es decir, que la categoría de riesgo 0 va a ser sensibilidad plantar normal y nos indica un bajo riesgo. La categoría 1 de riesgo es debido a pérdida de protección sensitiva, un riesgo moderado. La categoría 2 de riesgo vamos a tener pérdida de protección sensitiva, puntos de presión ósea, angiopatía, deformidades óseas y onicomicosis. Nos va a dar un riesgo alto. Y en la categoría de riesgo 3 vamos a tener ya una historia de un paciente con una úlcera, una amputación, una fractura neuropática y vamos a tener un paciente de muy alto riesgo para una próxima amputación de la extremidad que aún conserva. Los pacientes con pie diabético que sufren amputaciones mayores, ya sea supra e infracondilia, tienen pobre calidad de vida con mortalidad a 5 años de un 46%, la cual es mayor que muchas formas de cáncer. Es importante tener un equipo disciplinario para el tratamiento del pie diabético, el cual va a estar conformado principalmente por un endocrinólogo, un médico internista, un podólogo, nutriólogo, psicólogo, angiólogo, traumatólogo y por último un cirujano plástico. Conclusiones. Entonces, para terminar esta breve plática, vamos a definir cada uno de los aspectos más importantes que vimos en nuestras anteriores diapositivas, mencionando principalmente que lo más importante es identificar los factores de riesgo para el pie diabético, identificar y tratar las potenciales causas del mismo, como son la neuropatía, la angiopatía micro o macrovascular, tener un cuidado adecuado de diabetes y sus complicaciones metabólicas, que el manejo multidisciplinario es el que nos va a llevar a mayor posibilidades de éxito y que las complicaciones por pie diabético son fatales y afectan la calidad de vida del paciente. Si te gustó esta plática, espera las próximas y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.